Ya. Ahora, ¿qué temas se trataron aquí? O sea, sí, respecto pues, a la realidad. Más allá de hacer ese recuerdo histórico que definitivamente nos abrió un camino totalmente diferente para todos, la defensa de los derechos de los trabajadores, ¿cuáles fueron los planteamientos? Particularmente porque ahora pues la Asamblea tiene un proyecto de reformas laborales y en los cuales se plantean ciertos términos como la flexibilización, tratar de buscar nuevas alternativas, nuevos mecanismos para poder generar trabajo. Exacto. Bueno, en ese sentido, como decíamos, ¿no? Tener primero en cuenta esta lucha que hicieron, en el cual podemos decir, y hemos dicho en este evento, de que lo único que han cambiado son los actores de 1922 a los actores actuales. ¿Quiénes somos? Los mismos los trabajadores. ¿Por qué? Porque en los actuales momentos, en este sentido de que de otra manera se dio una pandemia que nos sorprendió al mundo entero, obviamente nos ha tocado generar algún tipo de acciones diferentes en las relaciones laborales. Algunas que ha venido generando una afectación puntual a la estabilidad laboral, al derecho al trabajo, un derecho constituido en la norma constitucional en su artículo 33. ¿Qué hemos planteado también? Cuando me hablaba ustedes de las nuevas modalidades y qué es lo que se hemos presentado, en base a la libertad sindical que tenemos garantizado en los convenios 87 y 98, ratificado por el Ecuador de la OIT, en ese sentido nosotros formamos también parte de una organización en el cual en días anteriores presentamos en la Asamblea Nacional un proyecto de código orgánico de trabajo. ¿Con qué objetivo? De tratar de en algo viabilizar y también modular las relaciones laborales existentes. ¿Por qué? Porque en los actuales momentos, si bien es cierto, tenemos algo muy a la ligera y un tema muy fundamental, que es el teletrabajo, que tuvimos que implementarlo en su totalidad, sin tener todavía un poco de conocimiento sobre este tema del teletrabajo. ¿Por qué? Porque cuando decimos un teletrabajo lo hacemos desde casa. Lo hacemos desde un lugar que de otra manera seguro, pero no está regularizado. ¿Por qué? Porque lamentablemente al teletrabajo se le ha implementado una teleesclavitud. ¿En qué sentido? En que no hay horario de desconexión. Y eso, obviamente, nosotros queremos regularlo, lo hemos planteado en este Código de Trabajo, porque se tiene que establecer mediante las 8 horas que están garantizadas. Esas 8 horas que se lucharon hace 99 años, esas 8 horas que vienen desde un 1 de mayo, esas 8 horas que los trabajadores han luchado y que en algunos han enfrentado su vida, han sacrificado su vida para poderlas constituir. Entonces, en ese sentido, nosotros queremos plantear de que este Código de Trabajo sea un Código de Trabajo que trate en algo de generar una balanza entre el sector de los trabajadores y los empleadores. Ese es el objetivo de presentar ese proyecto de Código Orgánico de Trabajo. Luisa. Con respecto a ese código, gracias mi querida Verónica, con respecto a ese Código Orgánico de Trabajo, propuesta vuestra, ¿qué hay al respecto en ese planteamiento hecho por ustedes con respecto a la flexibilización laboral? ¿Y por qué, y corríjame si estoy equivocada, el término flexibilización laboral es como decir una mala palabra para los dirigentes de los sindicatos de los trabajadores ecuatorianos? Bueno, primero en el tema de presentar un proyecto de Código de Trabajo es tratar de generar una acción, como el gobierno lo ha manifestado, que en algunos casos los trabajadores solamente rechazamos y no presentamos propuesta. Bueno, ahí está una propuesta ya en la Asamblea Nacional para el tema del debate. ¿Por qué generamos el tema de la flexibilización laboral? Porque no creemos de que de otra manera los derechos que vienen siendo adquiridos tienen que retrocederse. Los derechos no solamente por creencias de los trabajadores, sino por una norma constitucional, se debe de ser progresivos, no regresivos. Y en ese sentido nosotros creemos que no tan solo el hecho de presentar un proyecto de ley de oportunidades para tomar en cuenta el tema de lo que hizo el gobierno y que fue rechazado por la Asamblea Nacional, el proyecto de nosotros presentado como Código de Trabajo genera que los derechos que ya son adquiridos deben respetarse, tomando en cuenta de que de otra manera esto va a mejorar la relación laboral, pero sí dejando claro que no presentar o no crear o presentar una ley laboral es la que crea la fuente de trabajo. Esa es una herramienta para poder generar las condiciones y en base a una política pública enmarcada desde el gobierno que genere esas facilidades. Ok, en lugar de la flexibilización laboral, específicamente en ese punto, ¿qué es lo que proponen o plantean ustedes? Porque yo he escuchado y he tenido la oportunidad, al igual que Verónica
de conversar con algunos miembros del gobierno nacional. ¿Y qué es lo que han dicho? Que no va a haber en la propuesta que el gobierno está promoviendo ningún tipo de conculcación de derechos ya adquiridos. Es decir, que lo que se busca, han dicho ellos, con esta ley de oportunidades, es crear nuevas plazas de trabajo para aquellos más o menos 5 millones de ecuatorianos que no tienen ningún tipo de trabajo formal, pero que aquellos trabajadores que ya venimos prestando nuestro contingente al país a través de trabajos públicos o privados, esos derechos no van a ser conculcados, es decir, que no va a haber regresión de derechos adquiridos ya. Es decir, que a los que estamos trabajando no se nos va a tocar, pero que habrán nuevas modalidades de trabajo para quienes no tienen empleo. Ahí va a marcar o va a estar la diferencia. Usted me dice que ustedes tienen una propuesta. ¿Con qué se contrapone la propuesta de flexibilización que ha presentado el gobierno por parte de ustedes? Con el único objetivo es que nosotros queremos que en el país exista un solo régimen laboral y por ende, obviamente, que sea un solo nivel el tema de los trabajadores. Decir de que cuando no me afecta a mí y que obviamente exista una afectación, ¿y por qué digo una afectación? Porque no puede ser posible que unos trabajadores tengan un tipo de derechos y otros trabajadores tengan derechos diferentes. En ese sentido, nosotros como organizaciones, desde crear los sindicatos, en el cual obviamente hemos propuesto también mejorar las situaciones para la creación del sindicato, es que como trabajadores organizados tratamos de generar una protección a los trabajadores que no están organizados y que de una otra manera están desprotegidos, si lo podemos llamar así, o nosotros mediante nuestra organización tal vez tenemos un poquito más de viabilidad de poder exigir mediante nuestros organismos que los derechos se manejen de manera progresiva. En cambio, los que no están organizados simplemente terminan aceptando independientemente en qué condiciones se han creado esos empleos. Solo tengo una última inquietud para darle de paso inmediatamente a Verónica, y esta es la siguiente. No estamos, y ojo, yo con esto pues no quiero ser ni de abogada del diablo, ni mucho menos, voy a mantenerme lo más objetiva posible respecto de mi sentir, pero no estamos yendo un poco contracorriente. ¿Por qué le pregunto esto? Todos reconocemos que a raíz de la pandemia y desde mucho antes atrás, el mundo ha ido cambiando, ha ido evolucionando. Usted como dirigente de los trabajadores reconoce seguramente que la legislación laboral es una muy antigua y data de la pera, creo que tiene más de 80 años. Pretender que siga igual, e intocable e insoslayable para todos, no es ir contracorriente contra los nuevos escenarios que se viven en el mundo entero. Verá, cuando decimos de este tema del Código de Trabajo que tiene más de 80 años, podemos decir que han habido cambios, han habido algunas codificaciones, e inclusive tenemos una más reciente, la Ley de Justicia Laboral emitida en el 2015, que generaron nuevas viabilidades y normas de contratación. E inclusive ahí se dio el tema de que el tema de la estabilidad laboral se la contenía a partir de los 90 días o 3 meses, lo que en este proyecto de ley de oportunidades se generaría después de los 4 años. Entonces, eso es lo que de otra manera nosotros nos planteamos, de que como sindicatos organizados, como trabajadores organizados, tratamos de generar los escenarios posibles para que esos trabajadores, esos nuevos trabajadores, sean los que de una otra manera tengan un trabajo estable y que de otra manera se les garantice sobre la progresividad de esos derechos. Me queda claro. Muchas gracias por haber estado con nosotros. A usted y muchísimas gracias por habernos dado el espacio.